Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez lo hacemos con el libro Habla Seth 3, continuándolo. Vamos a empezar el capítulo 6, el cuerpo de las creencias y las estructuras de poder de las creencias. Como vemos, todos los capítulos que llevamos hasta ahora pues hablan muy básicamente de cómo nuestras creencias configuran la realidad. El último capítulo que estuvimos viendo, el 5, se titulaba literalmente La constante creación del cuerpo físico, y ahora vamos a seguir hablando de las creencias en relación con el cuerpo de las creencias. Y sin más preámbulo, dice así: sesión 627 de 13 de noviembre de 1972, 21 a 21, lunes. Nota de Rob. En estos últimos días, Jane ha recibido una serie de llamadas telefónicas, así como también cartas, de personas de todo el país, pidiéndole ayuda a ella o a Seth. Algunos de sus problemas son muy graves y en ocasiones sobrepasan cualquier terapia razonable, no digamos ya rápida, que Jane, Seth o yo podamos ofrecer. Debido a nuestras reacciones compasivas, Jane y yo a menudo acabamos sintiéndonos frustrados. Por otra parte, ayudar a unas pocas personas, y no con la profundidad necesaria, significa que no tendríamos tiempo para el resto. A propósito de los esfuerzos de Jane por ayudar personalmente en lo que pueda, recibió una visita hace poco que mostraba indicios de una personalidad secundaria, es decir, de doble personalidad. Recibe Jane una visita allí en su casa de una persona que manifiesta doble personalidad. Mientras esperábamos la sesión esta noche, Jane dijo que había dos canales de Seth abiertos. Seth podía hablar de las personas que buscaban su ayuda o seguir con el dictado del libro. Eligió continuar con el libro y dijo que eso ayudará a muchas más personas de las que ella podría ayudar individualmente. Bueno, toda esta cuestión de la ayuda que está reflejando la nota de Rob, pues seguramente hay muchas personas que tienen un poco de lío con esta cuestión. Estudiantes de espiritualidad que han oído, por un lado, que es muy importante la actividad del servicio hacia los demás. Eso pues se ve muy específicamente en el libro de Urantia, se ve en un curso de milagros, eh, por ejemplo, y entonces hay personas que cuando oyen también que el mejor servicio de ayuda a los demás pasa primero por haberte ayudado a ti mismo y haberte ayudado a evolucionar y a elevar tu mentalidad y a divinizarla, pues entonces se hacen un poco de lío. Entonces, ¿a qué me dedico? ¿A mí o a los demás? Vamos a ver. Pues esto tiene una solución muy sencilla. Uno debe dedicarse a lo que le salga en cada momento, porque no se puede uno forzar, sino que si siente pasión por hacer algo, ahí está lo que debe hacer. Ahí es donde debe enfocar sus esfuerzos y su atención, en su pasión, y eso es lo que va a fluir. Y si tu pasión en un momento dado es ayudar a los demás, pues te pones a ayudar a los demás. Y si tu pasión en un momento dado es replegarte un poco para ayudarte a ti mismo, pues eso será lo que sea más apropiado que hagas o que puedas hacer. Y si es una mezcla de ambas, pues también. Pero en cada momento uno debería ir decidiendo lo que siente y no lo que piensa que debe hacerse en función de otra serie de razonamientos particulares a los que haya alcanzado, que seguramente serán, por muy profundos que parezcan, bastante más egoicos de lo que piensa. Y entonces, siempre, finalmente, la fórmula que no falla es: voy a ir a mi sentir profundo, aquello que me motiva, que me apasiona, que me entusiasma, que me inclina, que además me da paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos cuando lo hago. Si eso se consigue, ahí está. Buenas noches, comienza Seth.
Literalmente, vivís en el cuerpo de vuestras creencias. Literalmente, literalmente, tú has configurado inicialmente un cuerpo en función de tu sistema de creencias en cuanto a lo que tienes que aprender y a la experiencia que tienes que vivir, y luego lo sostienes en tiempo real durante tu experiencia vital. Ser interno sostiene ese cuerpo en tiempo real conforme a las creencias que en cada momento sostiene el personaje, porque el ser interno actúa atendiendo a las creencias del personaje. Esa es la regla, esa es la regla en lo que es la experiencia humana. Percibís mediante el cuerpo de vuestras creencias, sentidos físicos, percibimos a través del cuerpo que responde a nuestro sistema de creencias. Vuestras creencias pueden incrementar vuestra visión o disminuirla, pueden incrementar o disminuir vuestra capacidad auditiva o cualquier otra función sensorial, por poner varios ejemplos que hace Seth. Si, por ejemplo, creéis que después de cierto tiempo de vida la capacidad auditiva disminuye, así será. Empezaréis a utilizar cada vez menos esa facultad y a trasladar inconscientemente la atención a los otros sentidos para compensar esa aparente deficiencia, de modo que contaréis cada vez menos con el oído hasta que la función por sí misma se atrofie. Y esto es una creencia. Me hago mayor y todo el mundo que se hace mayor deja de oír. Me hago mayor, dejo de oír. Me hago mayor, dejo de oír, dejo de oír. Me hago mayor, dejo de oír. Ya está. Vas a dejar de oír. Va a ser así, tal como dice Seth. Tienes que darte cuenta de esa creencia y cambiarla, revertirla inmediatamente. No, voy a vivir 200 años como mínimo y luego veremos si más. Porque soy plenamente consciente de que la edad esperada de vida de la humanidad es el resultado de un conjunto de creencias que han modificado el ADN, porque son las creencias las que configuran el ADN. Y esto lo voy a revertir. En este aspecto, la función, por ejemplo, oír, es un hábito. Consejos prácticos de Seth va a darnos ahora mismo. Sencillamente, obedeciendo a vuestra creencia, olvidáis cómo oír adecuadamente. Y todos los minúsculos procesos necesarios para oír se reprimen inconscientemente. Luego viene el deterioro físico real, de modo que éste no tiene lugar primero, sino después. Creencia, represión de la función y posteriormente deterioro real por la atrofia por falta de uso. Creencia, represión, plano mental, plano energético, plano físico. El mental y el emocional ahí de la mano. Me hago mayor, dejo de oír. Lo mismo puede ocurrir en casi cualquier categoría física. Normalmente hay implicadas más de una creencia. Paralela a la creencia de que os fallará la visión, también podéis albergar la creencia antes mencionada de que el oído se debilitará. Y estas dos ideas me fallará la visión y se debilitará el oído. Y estas dos ideas quizás se refuercen por una creencia de que la edad automáticamente os reduce como persona, os convierte en un individuo que ya no puede relacionarse en el entramado cotidiano de su entorno. ¿Suena esta creencia? La creencia, como sabéis, trabajaría para asegurar la materialización de ese estado. Asegurarla, dice Seth. La creencia trabajaría para asegurar la materialización de ese estado. El que se hace mayor ya no sirve. La creencia trabajaría para asegurar la materialización de ese estado de no servicio, de inutilidad. Por otro lado,
quizá creáis que la sabiduría aumenta con la edad. Esta es la otra cara de la moneda de la creencia. Esta es la que hay que conseguir. Por otro lado, quizá creáis que la sabiduría aumenta con la edad, que la comprensión de uno mismo conlleva una tranquilidad mental anteriormente desconocida, que una mente aguda es en realidad mucho más capaz de evaluar el entorno y que los sentidos físicos son mucho más sensibles a todos los estímulos. Adquirid la siguiente creencia: soy un estudiante de espiritualidad. Me estoy dando cuenta de quién soy, quién me anima, cuál es mi soberanía y mi poder, y por lo tanto voy, cada vez que va pasando el tiempo, agudizando mucho más mi capacidad mental, mi elasticidad y mi juventud en todos mis sistemas fisiológicos y la agudeza de mis sentidos físicos. Claro que sí. Dice Seth. Claro, esa es la creencia que hay que adoptar. Y por tanto, todas estas condiciones se darán físicamente en vuestra experiencia. Obedeciendo a vuestras creencias, el cuerpo continuará sano. Entonces, escríbase en un papel todo esto, colóquese en la pared enmarcado y léase todas las mañanas, todas las noches. Dado que luego ya nos ha dicho Seth también que durmiendo se realizan operaciones de reparación física, y entonces hay que realizarlas con el nuevo modelo en mente, no con el modelo de soy cada vez más viejo, más anciano, soy cada vez mayor, sino soy cada vez más joven. Por eso, al acostarse y al despertarse. Debéis comprender, repito, que las ideas y pensamientos no existen como fantasmas o sombras sin sustancia. Son realidades electromagnéticas traducidas por el sistema nervioso a la materia de vuestra carne y de vuestra experiencia. Realidades electromagnéticas con ideas que se traducen por nuestro sistema nervioso a nuestra carne, a la materia de nuestra carne y de nuestra experiencia. Es literal. ¿Qué estás pensando? Amigo mío, sé consciente de lo que estás pensando, estás creando realidad. La mente consciente tiene por función valorar y evaluar la realidad física y ayudaros a trazar vuestro curso en el universo físico del que formáis parte en la actualidad. La mente consciente va dirigiendo, trazando el curso de nuestra experiencia en el mundo físico, la mentecita de personaje. Las otras partes del ser que mencionábamos en la última sesión, por ejemplo, el ser interno, confían en que lo haréis. El ser interno confía en el personaje. Ahí está, lanzado a vivir su aventura en esta secuencia vital. El personaje, confío en él. Es el espíritu es confianza. Seguramente tú no confiarías en ti, pero el espíritu sí confía en ti. Las otras partes del ser que mencionábamos confían en que lo haréis y concentran toda la energía que tienen a su disposición para producir los resultados que la mente consciente pide. Ser interno envía toda la energía para producir los resultados que la mente consciente, mentecita material del personaje, le pide. Y si le pide que cada 5 años es más mayor y pierde facultades mentales y sensoriales, el ser interno se lo va a proveer, porque confía en el personaje. Vuestro poder efectivo de acción sigue las directrices de vuestras creencias. Poder efectivo de acción sigue lo que dictaminan las creencias. Creer en vuestra debilidad es negaros el poder de la acción. Aceptar sin espíritu crítico todas las creencias que os llegan, véase hoy en día los medios de desinformación oficialista,
En el mejor de los casos es abriros a una aluvión de datos en conflicto. Un estudiante de espiritualidad, atendiendo a esta información espiritual profunda por las tardes y viéndose el telenoticias de la noche del medio de desinformación oficialista, abriéndose a un aluvión de datos en conflicto, por lo tanto, los de la espiritualidad y los del materialismo cientifista. Tiene que discernir, puede ver el telenoticias de la noche, pero discerniendo, a ver qué dicen estos, que ya me lo sé, pero no creyéndose y adhiriéndose a todo lo que se dice ahí, con un gran espíritu crítico. Repetimos, aceptar sin espíritu crítico todas las creencias que os llegan, en el mejor de los casos, es abriros a un aluvión de datos en conflicto, en los que se desdibujan las líneas definidas de acción y poder. Datos en conflicto, pues, hacen un chispazo en tu mente, y entonces no decides una acción de poder concreta. Estás dando instrucciones contradictorias. El ser interno se hace un lío. De este modo se envían demandas y valoraciones contradictorias al ser interior, el cual utilizará diversos métodos para tratar de deciros que algo anda mal. El ser interior va a empezar a volcar señales, primero en el cuerpo espiritual, los cuerpos semiespirituales, luego en el mental, luego en el emocional, luego en el energético físico, luego en el cuerpo físico. Si no se le hacen caso a las señales, va a seguir diciendo, oye, que aquí hay un problema, que aquí hay un problema, que tienes que aclararte, tratar de deciros que algo anda mal. Las creencias de naturaleza similar se atraerán, ya que estáis obligados a buscar una coherencia en vuestra conducta y experiencia. Entonces, como estás necesitado de buscar coherencia, consistencia en tu conducta y en tu experiencia, si tienes albergados en tu mente sistemas de creencias limitantes, vas a atraer otros sistemas de creencias limitantes que resuenen en la misma frecuencia que los que sostienes y le den a tu experiencia y conducta una cierta consistencia, lo cual va a agravar la situación. Debéis aprender a tratar directamente con vuestras creencias. Tú y tu creencia, directamente mirándoos a los ojos. O de lo contrario os veréis forzados a hacerlo indirectamente. Esto se explica muy bien con una frase extraordinaria. Quien no aprende por consciencia, aprende por experiencia, que viene corroborada por otra. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Tropieza porque no aprendió algo por consciencia y lo aprende por experiencia, pero tras varias experiencias. Cuando despotricáis contra un entorno, situación o estado negativos, básicamente no estáis actuando independientemente, no estáis actuando en conciencia, acción consciente, sino reaccionando casi ciegamente, reacción inconsciente. Esto es una cafredad, esto es horroroso, porque fíjate los políticos que tenemos, que cafres y no sé cuántos, y esto es injusto y esto no sé qué. Reacción inconsciente en vez de acción consciente. ¿Qué tengo yo que ver con esto? Responsabilidad. Reaccionáis a sucesos que parecen sucederos y siempre como respuesta a una situación. Para actuar de forma independiente, debéis empezar por iniciar la acción que queréis que ocurra físicamente, creándola en vuestro propio ser. Es un trabajo de imaginación. ¿Qué es la imaginación? Una imagen. ¿Qué hay en la imagen? Consciencia y energía. Emoción e intención. Una imagen
dotada de emoción e intención, focalizada en atención y luego llevada a los otros dos aspectos de la experiencia humana mediante la palabra, esto es la magia, y mediante la acción. Y repetidamente. Ya está. No hay más. No hay más misterio. Imagen, imaginación, conciencia y energía, emoción, intención, enfoque, palabra y acción. Repetición, generalización, manifestación asegurada. Para actuar de forma independiente debéis empezar por iniciar la acción que queréis que ocurra físicamente, creándola en vuestro propio ser. Esto se consigue mediante la combinación de creencia, emoción e imaginación, de modo que conforman una imagen material del resultado físico deseado. Pones en marcha el mecanismo de la manifestación, densificación en lo material y, y incardinado en el drama histórico de tu vida, individual y colectivo, acaba apareciendo. No aparece así por arte de magia, imbricado en el drama histórico de tu vida. Eso llega. Esto se consigue mediante la combinación de creencia, emoción e imaginación. Imagen. De modo que conforman una imagen mental del resultado físico deseado. Por supuesto, en un principio el resultado deseado no es físico. Claro, estamos en el plano de la demostración. Lo físico material se hizo para entender el proceso y hay dilaciones, hay retardos. Claro, es que no nos daba tiempo a entender estos procesos de elección, causa y efecto en ámbitos de realidad muchísimo más inmediatos, solo con el pensamiento y la emoción que el físico material, que requiere de materialización. Entonces, es apropiado que tarde un poco. Por eso dice Seth, por supuesto, en un principio el resultado deseado no es físico. De ser así, no necesitaríais crearlo, claro. Así que de nada sirve decir que vuestra experiencia física parece contradecir lo que tratáis de hacer. Durante un tiempo tardará en manifestarse físicamente, pero por eso hay que poner conciencia y energía, palabra y acción constante en el tiempo hasta que se manifieste. Dada la realidad electromagnética de las ideas y creencias, una interacción constante entre creencias claramente contradictorias, opuestas entre sí, puede provocar grandes obstrucciones que impiden el flujo de energía interna hacia afuera. Claro, estoy dándole al universo dos instrucciones contradictorias. Entonces se anulan una con la otra. Energéticamente son energías que al disfrutar de características opuestas se anulan entre sí. En ocasiones puede producirse una polarización y dar la impresión de que las creencias no asimiladas, las ideas no examinadas, adoptan vida propia, porque inconscientemente las estás proyectando y no te estás dando cuenta de ello. Toda tu vida te parece que viene de fuera precisamente porque no te das cuenta de que tú eres el creador de la realidad. En efecto, estas creencias pueden dominar ciertas áreas de actividad. No hace mucho Ruburt, como le llama Seth a Jane, presenció una demostración corpórea de la naturaleza y el poder de las creencias. Y aquí va a empezar a hablar de esta persona con doble personalidad, que Seth describe como una demostración corpórea de la naturaleza y el poder de las creencias.
Recibió una llamada de un hombre que vivía en otro estado y que le pidió una entrevista. Sin saber por qué, Rupert sintió un impulso de ver a ese hombre y concertó una cita. El invitado llegó acompañado por su mujer. Fue un ejemplo vivo de los efectos de las creencias en conflicto no examinadas, una intensa y angustiosa personificación de lo que puede ocurrir cuando una persona permite que su mente consciente rechace sus responsabilidades, de examinar sus creencias. Es decir, cuando una persona se asusta de su propia conciencia. Este es un caso extremo, dice Seth, de persona que se resiste completamente a examinar sus creencias. Y entonces, debido a la naturaleza de esas creencias, genera una doble personalidad. Para poder asumir la experiencia vital que le depara tener creencias en conflicto sin examinarlas, para eliminar unas o todas y cambiarlas por otras nuevas. Las creencias del joven poseían vida propia, como las creencias de todo el mundo, mientras que él se sentía relativamente indefenso. No había hecho ningún esfuerzo para reconciliar directamente las creencias opuestas, hasta que la misma personalidad se polarizó. Por un lado se creía indefenso y por otro se creía indestructible. Este señor, que se llama Augusto, ya le vamos a definir así para no perdernos, es el de la doble personalidad. Rupert, Jane, se encontró ante lo que podría denominarse un ejemplo clásico de personalidad secundaria, doble personalidad. Lo comento aquí porque ilustra muy bien la naturaleza y el poder de las creencias y los conflictos que pueden surgir cuando una persona no acepta la responsabilidad de sus pensamientos. ¿Qué dice Jesús en un curso de milagros? Oye, ten cuidado, porque tu pensamiento no es fútil, no es inocuo, tiene siempre efecto en algún nivel, siempre. Con lo cual tienes que aceptar la responsabilidad de tus pensamientos. Si no, es como si llevases una escopeta y se la dieses a un mono cargada y empezás a pegar tiros a diestro y siniestro. Tú con tu pensamiento estás pegando tiros a diestro y siniestro. Tienes que ver dónde apuntas y es lo que dice Seth, el conflicto que puede surgir cuando una persona no acepta la responsabilidad de sus pensamientos. No se trata de un caso habitual, pero hasta cierto punto, cuando no se examinan los contenidos de la mente consciente, ocurre tal división, ya sea física o mentalmente. Es decir, que la cuestión de la doble personalidad, que seguramente pues, podría ser perfectamente diagnosticada hoy en día con las etiquetas esas que se le ponen de esquizofrenia, eso empieza con sostener en tu mente, gracias a la disonancia cognitiva, la mente dividida y sostener en ella pensamientos completamente contradictorios y no asumir la responsabilidad de que eres tú el que permite que esos pensamientos se estén produciendo en tu mente y se produzcan a la vez. Eso puede acabar en enfermedad mental. Este es el caso. En enfermedad mental, entre comillas. No bien entró ya a casa de Jane, el hombre se comportó con beligerancia y hostilidad. Como había pedido ayuda, se odiaba a sí mismo por la debilidad que creía que le causaba tal necesidad. Es decir, le pide ayuda a Jane y cuando llega enfadadísimo porque el haber pedido ayuda le genera una sensación de debilidad y entonces sale la personalidad fuerte a defender a la personalidad débil. Y una vez que entra en casa de Jane, eso empieza a producirse. Repetimos, no bien entró, el hombre se comportó con beligerancia y hostilidad.
como había pedido ayuda, se odiaba a sí mismo por la debilidad que creía que le causaba tal necesidad. Miraba a nuestro amigo Rupert con ferocidad, proyectando toda su energía para mostrar que a él no le intimidaba nadie y que si alguien asumía el control de la situación, ese alguien sería él. Ya había salido la personalidad secundaria, la fuerte, que venía a rescatar a la débil. Por un lado, el sistema de creencias, yo soy débil y no lo puedo evitar, y un sistema de creencias compensatorio que desarrolla, yo soy el más fuerte y no necesito ayuda de nadie. Habló de otra personalidad mucho más poderosa que él, a pesar de que, según afirmó, él podía forzar a toda una sala con 150 personas a seguir sus órdenes. La segunda personalidad, procedente de otra galaxia, se le presentaba como un amigo para ayudarle y protegerle. Siguiendo su orden, dijo: «Este amigo invisible mató a un abogado». Según la historia, el abogado no solo no comprendía la situación, sino que hirió los sentimientos del hombre en cuestión. Dice Seth: «Llamaremos a este hombre Augusto». «Hagamos una pausa», dice Seth. Jane había empezado a toser después de la última pausa, ahora tan seguido que Seth interrumpió el dictado. Y entonces ahí finalizan la sesión. Finalizan la sesión y la siguiente sesión, en la que ya desarrolla toda esta cuestión de Augusto, el señor de la doble personalidad, esta siguiente sesión es bastante larga y no la quiero interrumpir. Con lo cual, lo que vamos a hacer es finalizar nuestra sesión justo cuando finaliza la sesión 627 y dejamos ya nuestra siguiente sesión para empezar la 628 de Seth Jane con Rob. Nos va a quedar un poco cortita, pero así vamos guardando un cierto orden en el seguimiento del libro de Seth. Pues bien, esa sesión 628 la veremos en otro momento. En ella se desarrolla la historia esta de Augusto y qué es lo que le ocurre, y Seth va a explicar maravillosamente bien todo lo que le ocurre para que veamos claramente cómo las creencias en conflicto generan posteriormente un conflicto mental, emocional, y puede llegar a generar un conflicto físico. Y esto será en la siguiente sesión, que será en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.